Problema 1.66 del SIRS, uno de mis favoritos. Tenemos tres cuerdas representadas por estos tres vectores, vector A, B y C. Ok, nos preguntan la magnitud y la dirección de una cuarta fuerza aplicada de tal forma que la suma vectorial de las cuatro fuerzas sea cero. Entonces, este es uno de mis problemas favoritos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como queremos que cuatro fuerzas, su suma vectorial dé cero, entonces voy a definir un tercer vector llamado D. Un cuarto vector llamado E, perdón. Yo sé que por condición del problema, la suma de A más la suma de B más la suma de C más la suma de D, todo eso tiene que dar el vector 0. O sea, 0 en I y 0 en J. ¿Cuál es la condición? Bueno, primero que todo, uno, saquemos componentes. Entonces tengo el vector A de esta forma, claramente está en el primer cuadrante. Por tanto, trazo triángulo rectángulo. Esto mide 30 y yo sé que el tamaño de la flecha, la magnitud, según el problema, vale 100. Entonces, yo sé que esto es componente en X y esto es componente en Y. Por ende, si yo aplico seno de 30 opuesto a Y entre la hipotenusa 100. Claramente, 100 por seno de 30 es igual a la componente a Y. Por ende, 100 por coseno de 30 es la componente AX. Si metemos esto en la calculadora, nos da lo siguiente. El resultado es el siguiente. Entonces ya podemos escribir A en términos de componentes. Vector A es simplemente 80,60 en la dirección de las Is más 50,00 en la dirección de las Jotas. Procedemos a hacer lo mismo con el vector B. Noten que con el vector B tenemos la componente, el ángulo, pero con respecto a la vertical 30. Entonces yo puedo trazar triángulo rectángulo, sacar las componentes. Noten que la componente en Y va hacia arriba, BY, pero la componente en X va hacia la izquierda. Entonces, además, estamos en el segundo cuadrante. El segundo cuadrante es cuando Y es positivo y X es negativo. Por ende, yo espero que la componente en X sea negativa. Sin embargo, para no complicarnos, vamos a hacerlo mejor con respecto al ángulo horizontal, o sea, con respecto a este 60. Entonces, vean que la componente en X sería esta y la componente en Y sería esta. Por ende, como yo lo hice con la componente, con el ángulo que se forma con la horizontal, yo sé que Bx es la magnitud 80,0 por el coseno de 60. Ojo, coseno de 60 que es la horizontal o el ángulo que se forma con la horizontal. Y luego By sería 80,0 por el seno de 60. Si lo hubieran hecho con 30, vean que eso se los voltea. Eso es trigonometría básica. Entonces, Bx sería 80 por coseno de 60, 40. Y By sería 80 por seno de 60, 40 raíz de 3, que aproximadamente a 69,28. Vamos con la última de las componentes en Y y en X para el vector C. Noten que el vector C está en el tercer cuadrante, donde las componentes ambas son negativas. Por ende, yo puedo trazar un triángulo rectángulo. Voy a trazarlo mejor acá. Eso sería Cx y eso sería Cy.
Y ojo, estoy trazando el ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, si el ángulo es con respecto a la horizontal, yo sé que la componente CX es la magnitud, el tamaño de flecha, que es 40 según el problema, por el coseno de 53. Y luego, CY sería 40 por el seno de 53. Si metemos esto en la calculadora, nos da lo siguiente. 24,07 y 31,94. Listo, ya tenemos las componentes. Ahora yo puedo expresar mis tres vectores en términos de vectores unitarios. Vamos a ver. Vector A. Bueno, el vector A estaba en el primer cuadrante, donde y y x es positivo. No me tengo que preocupar por el signo de las componentes. Entonces el vector A era 8,60 en y más 50,0 en j. Vector B, bueno, el vector B estaba en el segundo cuadrante. Yo sé que en el segundo cuadrante X es negativo. Bx me había dado 40, o sea, 40, pero le tengo que poner un menos porque va en el segundo cuadrante. Más By, 69,28 J. Luego vector C, que ambos deberían llevar un menos adelante porque estamos en el tercer cuadrante. 24,07 en Y negativo menos 31,94 en dirección J. Y voy a expresar mi vector D como dx en Y más dy en J. Ahora voy a hacer la suma A más B más C más D. Entonces, si yo hago la suma A más B más C más D, noten que en X sumo todo lo X. Esto más esto más esto más esto. Y me daría lo siguiente. 8,60 menos 40 menos 24,07. Todo eso en dirección Y. Bueno, no he agregado la componente de X. Voy a agregarla. Más, ahora vamos todos los J. Entonces, suma de J, chayotes con chayotes. Esto con esto y esto. Y vamos a ver cuánto nos da. 50,00 más 69,28 menos 31,94 más dy. Y todo eso en la dirección J. Procedo a meter eso en la calculadora. A más B más C más D. Entonces, voy a sumar los números. 860 menos 40 menos 24,07. Eso daría 16,53 más dx y todo eso en la dirección de y. Más 50 más 69,28 menos 31,94 daría 87,34 más la componente de y todo eso en la dirección J. Ahora, yo sé que este vector debería dar el vector 0, tiene que dar 0.
Entonces, por condición del problema, yo podría decir, bueno, pues entonces 16,53 más dx necesariamente tiene que dar 0. Y 87,34 más dy necesariamente también tiene que dar 0. Porque la idea es que sumando los 4 vectores me dé absolutamente todo 0. Entonces vean que de esta ecuación yo puedo decir que dx es menos 16,53 y dy es menos 87,34. Por ende, el vector d que me anula todo es